Hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo, amigo suscriptor. Es un gusto para mí el poder nuevamente contactarme por este medio con cada uno de ustedes. Deseo que Dios los bendiga. Muchas gracias por seguir estas transmisiones, por estar receptivos al consejo de Dios a través de cada uno de los mensajes que Dios nos permite recibir a través de este canal. Así que vamos a orar en este momento para pedir a Dios revelación y sabiduría de su palabra. Amado Señor, te doy gracias porque esta es una nueva oportunidad para compartir el glorioso mensaje del Evangelio. Te damos muchas gracias, Señor, porque en esta oportunidad queremos ser enseñados en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda la verdad. Y gracias por cada uno de los oyentes que nos siguen y que están escuchando este mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos cambia y tu palabra nos corrige y nos instruye. Además, tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero tratar sobre el tema: ¿estamos en los últimos tiempos? Y para ello quiero invitarle que vayamos a la palabra del Señor, al libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Dice así la palabra del Señor: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que dice la palabra del Señor: que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y de qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. Nos dice la Escritura que Dios va a ser de igual modo como sucedió en los días de Noé. Pero para entender un poco tendríamos que mirar qué sucedió en los días de Noé, ¿verdad? Y dice la Escritura que previo al diluvio, dice que la Escritura que la gente estaba casándose, dándose en casamiento. Ellos bebían, comían, sembraban, cosechaban, plantaban, dice, edificaban. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Durante un tiempo de 100 años, Noé estuvo construyendo un arca que Dios le dio instrucciones de hacer, en la cual Dios quería que el mundo antiguo se salvase. Pero para el mundo antiguo esto era contradictorio, porque Noé les hablaba de un diluvio que iba a venir sobre la tierra, de un juicio que Dios iba a establecer sobre la humanidad por cuanto el hombre se había apartado del Señor y estaba haciendo todo lo malo delante del Señor. Y es así que la Escritura nos dice en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 3. Yo quiero que vayamos allá. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice la Escritura que Dios dijo, no contenderá. Dice que mi espíritu con el hombre, o sea que Dios iba a estar en una contienda con todo el tiempo con el hombre, pero dice que Dios dijo que no contendería su espíritu con el hombre para siempre. Ahora me gusta que lo dice en otra versión del Dios habla hoy, dice la Escritura, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Es decir, que Dios ha establecido un límite para la raza humana. El ser humano tiene un tiempo establecido de vida sobre la tierra. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo conozcamos. La Escritura es clara en decirlo, que Dios no va a contender para siempre con el hombre, y a través de toda la historia de la humanidad Dios ha estado contendiendo con el hombre. Y encontramos que Dios hizo que hubiera un diluvio en el cual Dios destruyó a todos los seres humanos del mundo antiguo, a los animales, y todo aquello en lo que había vida pereció por causa de la maldad del hombre. Pues bien, dice la Escritura que Dios esto mismo hace durante todo el tiempo de la historia. Cada vez que el hombre se aparta del Señor y hace lo malo, Dios tiene que entrar en juicio con el hombre, porque Dios está contendiendo con la raza humana. Pero Dios, que dijo que no contenderá con el hombre para siempre. Es decir, que Dios ha establecido un límite para que el hombre viva sobre la faz de la tierra. Y esto es importante que lo sepamos. Ahora, siempre nos han dicho que Dios es amor, y eso es verdad, eso es un atributo de Dios. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y es verdad que Dios es amor, pero la Escritura dice que aún así Dios ha puesto un límite para ponerle fin al pecador y al pecado. Porque ciertamente Dios entrará en juicio con la humanidad, porque dice la Escritura que Dios no contenderá con el hombre para siempre.
Entonces, de manera que la Escritura nos está advirtiendo a través del diluvio universal, que es un reflejo de lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Que el Señor va a entrar en juicio con la humanidad y va a venir juicio sobre la tierra. De ahí que Dios quiere que el hombre se prepare, que Dios es tan bueno que quiere que el hombre se arrepienta y sea salvo, porque el deseo del corazón de Dios es que todo el mundo se salve. Dice la Escritura en 1 de Timoteo 4, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de esa verdad es Cristo, porque Cristo es la verdad revelada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Es el único que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con poder y autoridad. Ningún hombre, por muy sabio, por muy entendido, inteligente sobre la tierra, está escrito que haya resucitado de los muertos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que no hay salvación en nadie más, sino solo Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solo en el Señor Jesucristo. En Él está la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús podemos ir al Padre Celestial. Y Él nos enseñó a conocer a Dios como nuestro papá. Por eso venimos a Él con confianza. Y yo quiero decirle en este momento, estimado amigo, tal vez has estado viviendo una vida de pecado. Has hecho lo malo delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y es tiempo de parar y decirle: Señor, gracias, porque esta es la oportunidad que me estás dando para oír el consejo tuyo y apartarme de esa maldad, de esa iniquidad, porque la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. Así que tenemos que arrepentirnos. Ese es el plan de Dios. Dice la Escritura que Dios manda en este tiempo a todos los hombres que se arrepientan. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Dice: Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha destinado un día para entrar en juicio con la humanidad. Y ciertamente durante cierto tiempo de la historia Dios ha entrado en juicio con la humanidad. Y encontramos un diluvio, y luego encontramos a Sodoma y Gomorra. Encontramos que Dios salva a Lot de ese lugar de la misma manera, porque había tanta maldad en este lugar, y dice que fuego del cielo cayó sobre ellos y los destruyó. Y ahora quiero hacer mención de algo interesante en este momento. Ustedes recordarán que Abraham era el tío de Lot. Abraham escuchó que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque Dios tenía comunicación con Abraham y le dijo que iba a destruir esas ciudades. Pero Abraham empieza a interceder por ellos. Y dice: Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham recibe la respuesta de Dios inmediatamente. Le dice a Abraham: si en ese lugar hay justos, yo no los voy a destruir con el impío, porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y Abraham le dice: Señor, ¿qué tal que haya 50 justos en ese lugar? ¿Los vas a destruir también por causa de los pecadores? Y el Señor le dijo: no, no los destruiré por amor a esos 50 justos. Y Abraham sigue bajando la cuota. Y dice: Señor, ¿qué tal que haya 40? Y luego le dice: Señor, ¿qué tal que haya 30? Y sigue bajando: Señor, ¿qué tal que haya 20? Finalmente llegaron a 10. Y la Escritura es clara en decirnos que ni siquiera habían 10 justos en ese lugar. Dice: solamente por la comunión que había entre Dios y Abraham, Dios guardó la vida de Lot, el sobrino de Abraham. Y dice que Dios envía ángeles para que los saquen de este lugar. E inmediatamente viene el juicio de Dios por la maldad que había en esta población de Sodoma y de Gomorra. Así que Dios en este final de los tiempos nos está preparando, nos está advirtiendo que nos guardemos, que salgamos de ese mundo de pecado, que nos alejemos. Y dice la Escritura que Dios estableció para el hombre un límite. Desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo, otros 2000. Y desde Jesucristo hasta nuestros días han pasado 2000 años y un poco más, según el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Pero de acuerdo al calendario bíblico, aún no se han cumplido esos 6000 años que están establecidos para la raza humana. ¿Y de dónde saca ese dato? Usted preguntará en este momento. Ahora, hay varias versiones de la Escritura. Tal vez cuando uno mira esta, o varias versiones, no, varias teorías de la Escritura. Algunos dicen que si fuese 120 años, pues en realidad no sería cierto, porque si uno mira después de la vida de Noé, miramos que Abraham vivió 175 años. Es decir, vivió más de 120 años. Que era lo que Dios había dicho que el hombre iba a vivir. Y vemos que José vivió 110 años. Entonces ni siquiera alcanzó a vivir los 120 años. Diría uno que entonces Dios mintió. Por supuesto que no. Pero hay una teoría
que me parece, en mi opinión, bastante lógica. Usted tomará la decisión si la acepta o no la acepta. Ahora, por eso no se enoje conmigo. Tal vez podemos entrar un poco a especular, y creo que no hay nada de malo con ello. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Levíticos capítulo 25, versículo 8 en adelante, dice la escritura que menciona de unos años jubilares. Que el año 50 era considerado el año de jubileo, un año de la liberación, en el cual dice que ese año no iban a sembrar nada en la tierra, sino simplemente le iban a dejar descansar. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de 120 años multiplicado por 50, que es el año del jubileo, eso nos da un total de 6.000 años. Eso significa que si nosotros estamos, de acuerdo al calendario bíblico, estamos a punto de llegar a esos 6.000 años. Y eso es interesante porque la Biblia nos enseña que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Ahora le pregunto, ¿en cuántos días hizo el Señor la creación? En 6, ¿verdad? Y el séptimo día dice que Dios descansó, Dios reposó. De igual manera, en el libro de 2 de Pedro 3 dice la escritura que para Dios, dice, un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Podríamos decir entonces que Dios ha establecido para la raza humana que viva 6 días, y el séptimo día es el tiempo del milenio para el Señor. Es decir, el ser humano ha vivido sobre la tierra hasta el momento casi 6.000 años. Estamos a punto casi de llegar a esos 6.000 años. Por eso estamos viviendo los tiempos finales. El tiempo para la raza humana se está terminando. De ahí que tenemos que prepararnos, volver nuestro corazón al Señor, porque son los últimos días, de esperanza, de salvación. Todavía está la gracia abierta. El Señor todavía está dando la oportunidad. Así que es el momento de volverse al Señor de todo corazón y decirle, Señor, sí he fallado, he pecado contra ti, pero me arrepiento. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor, quiero ser obediente. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todo el mundo se salve. Ahora, si tú quieres pecar y quieres apartarte, está bien. Dios te dio un libre albedrío porque Dios respeta la voluntad del ser humano. Si tú no quieres agradar a Dios, está bien, pero un día cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Y según lo que estemos haciendo, esa va a ser nuestra recompensa, porque ciertamente Dios no dejará sin castigo la maldad. Un día Dios va a entrar en juicio con la humanidad. Y ahí dice la escritura de Dios, ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Hay que tener cuidado con esto, porque tenemos que ser rebeldes. ¿Por qué mejor no caminar en obediencia con el Señor? Si Dios nos ama, si Dios todos los días nos da la vida, nos da la salud, nos da el alimento, nos da el vestido, nos da todas las cosas. ¿Por qué no caminar fielmente en obediencia con Él? Vamos a disfrutar de sus bendiciones, vamos a permitir que nuestros hijos sean herederos de la bendición celestial, que reciban la bendición de Dios por cuanto estamos siendo fieles y obedientes al Señor. Mire que Dios le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, por cuanto Abraham fue fiel al Señor y obediente a Dios. Dice la escritura que en Abraham todos los creyentes en Cristo somos bendecidos. Así que cuando tú obedeces fielmente la palabra del Señor, Dios va a bendecir tu vida y también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus generaciones postreras van a ser una bendición, porque Dios quiere realmente eso, que el pueblo del Señor realmente vive en bendición, vive en victoria, porque ese es el deseo de Dios. Y ya para finalizar, quiero decirle lo siguiente, que los discípulos del Señor Jesús le preguntaron de la misma manera, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Siempre hay una cuestión en el corazón del hombre. El hombre siempre quiere conocer el designio de Dios, quiere conocer los pensamientos de Dios y qué es lo que va a pasar en este tiempo. Pero la Escritura es clara en decirnos que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que estemos preparados, guardémonos en santidad, porque los hijos de Dios no pecan. El Hijo de Dios se mantiene en pureza, en integridad. Ciertamente le fallamos al Señor todos los días porque somos seres humanos. Pero quiero decirle algo, a veces nos sentimos condenados. El mundo nos condena porque cometemos algún error, pero quiero decirle, mientras estemos en esta tierra le vamos a fallar al Señor. Porque los grandes hombres de Dios, los apóstoles, dice la Escritura que ellos le sirvieron fielmente al Señor. La Biblia nos dice de Elías, que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y sin embargo dice la Biblia que Elías oró y durante 3 años y medio no llovió, y volvió nuevamente a orar y nuevamente la lluvia vino sobre la tierra. Eso significa que Dios es fiel y Dios mira nuestro corazón. A veces nosotros le fallamos al Señor no queriendo hacerlo.
Y si no queremos hacerlo, es como si no hubiéramos pecado. Porque quiero decirle, pecador no es el que comete un pecado, como no es panadero aquel que se come un pan. Pecador es aquel que practica el pecado, que vive todos los días haciendo lo malo, que se revuelca en la maldad, así como el cerdo se revuelca en el barro, o como el perro que dice la Escritura que vuelve a su vómito, come nuevamente de su vómito. Eso es ser pecador. Así que si nosotros le fallamos al Señor y pecamos de alguna manera, sencillamente nosotros vamos inmediatamente con un corazón entristecido y le decimos: Dios, perdóname, me equivoqué, pequé contra ti, no lo quería hacer, pero volví a fallar, Señor. Y dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Así que no te dejes condenar por el enemigo. Nosotros somos propiedad de Cristo, nos lavó con su sangre y somos su propiedad. Somos hijos de Dios y somos salvos. Por eso algunos piensan que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde, porque la salvación viene de Dios. Y Dios nos salvó y nosotros ahora tenemos vida eterna en Cristo. De manera que no podemos tener libertad, eso sí, para pecar, porque la Escritura dice, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, por supuesto que no. Los hijos de Dios no practicamos el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio de la creación. Así que nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado. Tal vez, vuelvo y repito, le fallamos al Señor no queriendo hacerlo, y vuelvo y digo, y si no queremos hacerlo es como si no hubiéramos pecado, pero inmediatamente nos arrepentimos y ahí es donde recurrimos a esa palabra que nos dice el apóstol Juan. Incluso él mismo se incluye ahí y dice: hijitos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Así que Dios nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo nos lavó con su sangre, nos limpió y nos santificó, y ahora somos propiedad de Cristo. Así que, mi amado hermano, deseo que Dios le continúe bendiciendo, que esta palabra haya ministrado su corazón y su vida, y que entendamos cada uno de nosotros que tenemos que mantenernos firmes en Cristo, firmes en el Señor, porque son tiempos difíciles, son tiempos malos, y son los últimos tiempos. Así que vamos a mantenernos en Cristo, guardando su palabra, y vamos a testificar a otros de esta verdad de Cristo, para que otros también conozcan la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesús. Muchas gracias por recibir este mensaje. Dios le bendiga, le amo en el nombre de Jesús. Bendiciones.